tal, hermanos? Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy es el día del Señor, hoy es domingo y sin duda un domingo más en el cual no podemos congregarnos, hermanos, y eso sin duda es algo que nos conmueve, que debemos ser sinceros, ¿verdad? Anhelamos estar congregados, pero bueno, aún no es el tiempo, todo tiene su tiempo, dice la Escritura, y sabemos que todo esto que estamos viviendo pronto va a pasar y nos volveremos a ver, nos volveremos a estrechar las manos, volveremos a cantar juntos, volveremos a alimentarnos de la palabra como familia, mis queridos hermanos. Pero también este tiempo es un tiempo que el Señor nos está permitiendo que podamos experimentar el día del Señor de una manera diferente desde nuestros hogares. Y yo quiero invitarles a que en esta tarde, yo sé que todos ya tal vez han orado, han leído juntos. Yo quiero invitarles a que estos minutos podamos pues también tener un tiempo de alabanza, hermanos, y también de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a cantar un canto, ahí si en casa quieren también acompañarme, ¿verdad? Es un canto que se titula Abre mis ojos, y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder entender, ¿verdad?, cuál es su voluntad para nuestra vida en medio de esta situación que estamos viviendo. Todo tiene un propósito, nada pasa por casualidad, todo está bajo el control de Dios. Vamos a pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver cómo el Señor está obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y pedirle al Señor también que podamos con esa esperanza decirle al mundo, ¿verdad?, que puede abrir sus ojos y pueden ver una esperanza en medio de la crisis por medio de Jesucristo. Abre mis ojos. Cuando cantamos Santo, Santo,
Santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Que el Señor abra nuestros ojos para poder ver la gloria, el poder de Dios en nuestra vida y en cualquier circunstancia. Sabemos que el Señor, su poder permanece, su voluntad prevalece y su santidad es eterna, y que podamos entonces con esa confianza, que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios está trabajando. Y damos también gracias porque el Señor nos rescató, porque el Señor nos salvó, y ahora esa esperanza es la que nos sostiene en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Y vamos a dar gracias porque un día el Señor nos dio de su gracia, una gracia sublime que nos liberó, que nos perdonó, que nos restauró, y esa gracia nos sostiene en medio de nuestras debilidades. Gracia sublime. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad, gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad, gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí,
gracias, Señor, porque un día tu gracia nos alcanzó, nos perdonó, nos restauró y ahora nos sostiene en medio de cualquier situación. Y esa esperanza, Señor, de sabernos perdonados, de sabernos, Señor, rescatados del pecado, ahora tenemos una confianza y descansamos en tu amor, descansamos en tu gracia. Sigue sosteniendo a tu iglesia, Señor, Trinidad, a cada uno de tus hijos, Señor, en medio de estas situaciones que estamos viviendo, Señor. No nos dejes, Padre, que nuestra fe no falte y que tu gracia sea nuestro sostén en estos tiempos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Hermanos, les invito a tomar estos minutos para reflexionar en la palabra de Dios y quiero invitarles a que puedan ustedes abrir en sus Biblias. Si tiene usted en casa ahí cerca una Biblia, por favor, usted puede buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Este es el texto que vamos a estar estudiando en estos minutos. Dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Con qué facilidad los seres humanos tendemos a buscar una explicación del sufrimiento de los demás? No sé si se ha dado cuenta de eso. Cuando se trata de los demás, solemos ser expertos en buscar las causas de sus desgracias. Buscamos el porqué de sus desgracias. Y esto no es nuevo. Al igual que en la mayoría de las culturas de diferentes lugares en el mundo, en el judaísmo, cuando le pasaba algo a alguien, algo malo a alguien, la gente preguntaba qué mal había cometido aquella persona. ¿Se acuerdan de Job? Cuando él viene toda esta desgracia a su vida, sus amigos, esa fue la explicación que le dieron a sus circunstancias, que Job había pecado. Porque su sufrimiento, ellos consideraban que eso era la explicación lógica. Él había pecado en algo y por eso él estaba sufriendo. También los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión ellos van con el maestro y ven a un hombre ciego de nacimiento y lo primero que ellos preguntan es ¿quién pecó? Si el hombre ciego o sus padres para que él habría nacido en esa condición. Eso viene en Juan capítulo 9 versículo 2. Siempre buscamos alguna explicación para la calamidad o para el sufrimiento de las personas. Y aún hoy, cuando una persona sufre o una persona padece algún tipo de calamidad, algún tipo de sufrimiento, muchos suelen o solemos más bien, ¿verdad?, atribuirlo al castigo divino a causa de sus pecados. Se enfermó y muchos dicen seguramente hay pecado oculto, ¿no? Le pasa algún accidente y seguramente hay muchos que dicen seguramente hay un pecado ahí escondido. Es más, hoy en nuestros días, debido a la situación que estamos enfrentando de la contingencia, ¿verdad?, por la pandemia, he escuchado que muchas personas cristianas afirman que las muertes que se está viviendo o viendo alrededor del mundo se debe a que están sufriendo a causa de sus pecados. Una consecuencia directa por la maldad humana. He escuchado a algunos que dicen que es una plaga de Dios
que envía a la humanidad para castigarlos, afirman muchos. Es probable que usted también lo haya pensado, o lo ha afirmado, o lo ha dicho. Algo pasó, o esto mismo pasó en el año 2010. No sé si se acuerdan cuando un terremoto azotó a Haití. Un gran terremoto donde cobró víctimas, cientos, miles de víctimas. Y me acuerdo mucho, ese año creo que entré al seminario. Había cientos y muchos cristianos que casi celebraban que esta nación es lo que merecían porque ellos practicaban o practican el vudú. Y ellos decían, es que eso les vino porque se lo buscaron, porque ellos están practicando todas esas cuestiones, ¿verdad?, satánicas. Siempre los humanos vemos las calamidades, llámese enfermedad, llámese catástrofe natural, como una retribución que los pecadores merecen. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, en este pasaje de las Escrituras que hemos estudiado, lejos de seguir con esa forma simplista de interpretar las calamidades y las tragedias humanas, Él le dio un sentido diferente, un verdadero sentido. Y esto lo vemos en el texto que hemos leído hace un momento en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. En una ocasión Jesús estuvo frente a un grupo de personas que veían la tragedia de ciertas personas como evidencia de la gravedad de sus pecados. Eso es lo que dice el texto. Ellos le están contando a Jesús con lujo de detalle un suceso atroz que un grupo de personas experimentó en el templo cuando estaban ofreciendo sacrificios, y ahí Pilato los mató, ¿verdad? Y su sacrificio fue mezclado con su sangre, y eso fue como que un suceso catastrófico, un suceso, pues una muerte cruel, una muerte trágica, y en ese tiempo se decía que ese tipo de muerte seguramente tuvo su origen en algún pecado. Ese grupo seguramente había sido un grupo completamente pecaminoso, o algo habían cometido que les vino ese tipo de catástrofe en su muerte. Era claro que para este grupo que le está contando a Jesús estos detalles, el tipo de muerte o el tipo de muerte que ese grupo experimentó era señal clara de que algo malo habían hecho para merecer ese final. Y ese era el pensamiento tradicional en los judíos, de que siempre o en gran medida la calamidad de una persona, llámese enfermedad o una tragedia o una muerte de este tipo, era relacionado o era consecuencia de una vida pecaminosa. Sin embargo, quiero que presten atención. La forma que Jesús respondió a este grupo de personas nos muestra que las tragedias humanas, tanto las que tienen su origen en un mal moral o un mal natural, lejos de llevarnos a juzgar la condición de los demás, debe constituir un llamado personal para el arrepentimiento individual. Jesús menciona, aquí hay dos acontecimientos. Las personas le platican un acontecimiento que posiblemente podríamos decir un desastre fruto de la maldad humana, un mal moral. Pilato mata a este grupo de galileos. Pero Jesús toma otro evento, otro desastre que aparentemente fue un accidente, y es lo que dice en el versículo 4 de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Esto es un evento accidental, ¿verdad? Un accidente, una catástrofe natural. No fue que alguien provocó una pared, un techo se vino abajo y mató a un grupo de personas.
las multitudes le estaban preguntando a Jesús qué significaba que ese grupo de personas murieran en el templo de esa manera tan dramática, que murieran de esa manera tan sangrienta. La pregunta que estaba al fondo era, ¿ese era un juicio específico de Dios por pecados de este grupo de personas? Pero Jesús, lejos de hablar de los otros, Jesús, lejos de hablar de los galileos, habla de la necesidad que estas personas que estaban en ese momento tenían de arrepentirse. ¿Por qué hablar de la condición? ¿Por qué hablar si las personas merecían el castigo? ¿Por qué hablar si ellos eran pecadores? Si podemos hablar de nuestra propia condición. Este grupo de personas sentían curiosidad por saber cuán graves eran los pecados de otros. Siempre hay una curiosidad por saber cuán graves son los pecados de otros. Pero Jesús los lleva a reflexionar en su propia condición y les hace un llamado al arrepentimiento. Más allá de simplemente tomar la tragedia de los demás como una manifestación del castigo de Dios, que solemos pensar así, debemos ver la tragedia con un sentido de reflexión personal. Es lo que Jesús llevó a este grupo de personas. Comenzó este versículo hablando de los demás, de otros, pero Jesús toma este punto y lo redirige para hablar de la condición de sus oyentes. Usted puede en esta hora tratar de sacar conclusiones, ¿verdad? Si las personas que están sufriendo el coronavirus se lo merecen, si surgió este virus para mostrar a la humanidad una lección. Podemos hablar de muchas cosas, pero siempre, si pensamos en los demás y no en nosotros, ahí hay un pequeño error. Debemos tomar esto que está pasando no como simplemente ponernos como juez y decir es que las personas merecen este castigo. Ponernos a reflexionar sobre nuestra condición. Y Jesús hace una pregunta para redirigir el tema bajo el centro que era el arrepentimiento. Vea lo que dice el texto. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Te das cuenta que Jesús manifiesta la necesidad de todas las personas de arrepentimiento? Sin importar la naturaleza de sus fatalidades, puede ser que sea una fatalidad de índole moral, un asesinato, por ejemplo, lo que hizo Pilato. O puede ser una fatalidad o un acontecimiento de índole natural, un mal natural, un desastre natural, una enfermedad. Pero sea cual sea las circunstancias, todos tienen una misma necesidad, que es arrepentirse. La calamidad en la vida de una persona, el sufrimiento en la vida de una persona, no determina su condición espiritual. Es decir, si una persona está sufriendo es porque su condición espiritual deja mucho que desear. No, lo que determina es su decisión de arrepentirse. El tema y el centro de lo que Jesús estaba enseñando tenía que ver con el arrepentimiento personal. Debemos arrepentirnos sin importar nuestras circunstancias. Pensar que solo aquellas personas que experimentan algún tipo de tragedia necesitan de arrepentimiento es un error. Si tú piensas que solamente aquellas personas que están experimentando algún tipo de tragedia necesitan arrepentirse, es un error. Todos necesitamos arrepentirnos. Pensar que para arrepentirme necesito padecer algún tipo de calamidad para que el arrepentimiento sea efectivo también es un error. Dios nos llama al arrepentimiento de diferentes formas. Es evidente que el dolor humano
que las circunstancias que pasan en nuestra vida y que muchas veces nos llenan de incertidumbre, de tristeza, tienen un efecto para nosotros podamos reflexionar nuestra condición, ¿no es cierto? Enfermamos, pasamos alguna crisis y hay como que un sentido de reflexionar, de meditar, ponernos a cuenta con Dios. Algunos responden en arrepentimiento y otros no. Como dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 21, es interesante ese texto, ese pasaje. Se está hablando de las trompetas, ¿verdad? Del juicio de Dios. La sexta trompeta trajo una plaga de mortandad que dice el texto que mató a la tercera parte de los hombres. Pero termina ese capítulo 9 con una declaración terrible. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El texto está hablando de la sexta trompeta y vino una calamidad sobre la tierra, y ni aún así, dice el texto, se arrepintieron. Así es que hay gente que puede experimentar sufrimiento y va a hacer una reflexión, algún cambio en su vida, se va a arrepentir, pero hay gente que puede estar padeciendo la más difícil aflicción en su vida y ni aún así se arrepiente. Y es lo que vemos hoy en día. Si vamos a las estadísticas, el índice de violencia de lo que va en la pandemia no ha disminuido. El maltrato en el hogar, la maldad humana no ha reducido. El mal moral continúa. Aquí debemos preguntarnos entonces, ¿necesitamos que sea más dura la pandemia para que esto termine? ¿Necesitamos que la pandemia dure más para que la gente pueda escarnecer? Temo decirte que tampoco va a suceder, porque dice Apocalipsis que ni aún así se arrepintieron. No se trata de que la humanidad sufra más para entender la lección. El punto fundamental es la necesidad de arrepentirse. No necesitas sufrir para llegar al arrepentimiento. Y no todo sufrimiento te llevará al arrepentimiento. Así es que el arrepentimiento necesitamos en nuestra vida independientemente de nuestras circunstancias. Sin importar lo que podamos pasar, necesitamos el arrepentimiento. Y esa necesidad de arrepentirnos es la misma de un hombre que piensa en un hombre que en este mismo momento está en terapia intensiva víctima del COVID-19. La misma necesidad de arrepentimiento que esa persona tiene, la tiene aquella persona o aquel hermano que está hoy dando gracias a Dios en su sofá, descansando. La misma necesidad de arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos cambiar nuestra actitud para con Dios. Porque ¿sabes qué? Todos, galileos, o judíos, gentiles, cualquier persona ha reprobado en una materia. Todos hemos tronado con la misma materia como seres humanos. Hemos pecado contra Dios. Por eso todos necesitamos el arrepentimiento. Y si no nos arrepentimos, no solamente pereceremos físicamente, sino espiritualmente. Y ese es el tema que a Jesús le interesaba enseñar. Ahora, ¿a qué nos referimos con arrepentimiento? La palabra en el Nuevo Testamento implica un cambio de corazón, un cambio de pensamiento. No se trata solamente de que esta pandemia te lleve a decir, bueno, voy a ir a la iglesia y ese es mi arrepentimiento. Dios, sin duda, es glorioso que la iglesia después de esto esté llena de hermanos y de personas nuevas. Pedimos a Dios que sea así.
Pero Dios lo que quiere no solamente iglesias llenas, sino corazones arrepentidos. Y eso es el punto del Evangelio. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Jesús. El arrepentimiento consiste en un cambio de mente que produce a la vez un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Es no solamente un remordimiento, un dolor emocional, un dolor mental. Es cambiar, es reorientar tu vida en torno a Dios. Es por eso que el arrepentimiento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre va relacionado con otro término que es volverse a Dios. Es decir, vas en una dirección, volverte a Dios es cambiar de dirección. Todos tenemos la necesidad de volvernos a Dios y cambiar nuestra actitud para con Él. Y ese es el tema que hoy en día tenemos que predicar como iglesia. No tratar de infundir miedo a las personas por lo que está pasando como iglesia. No debemos ponernos como jueces y decir que la gente merece esto que está pasando. Nuestro deber es llamarlos al arrepentimiento, que vuelvan a Dios, que este tiempo Dios está cercano y quiere perdonarlos. Tanto las personas que sufren como aquellas que no tienen la misma necesidad de arrepentirse. Ahora sí, vamos al texto nuevamente de Lucas capítulo 13. Jesús dijo que esos desastres, tanto un desastre moral como un desastre natural, tienen un significado para todos. No solamente para aquellos que sufren, sino para todos nosotros. Y hay un mensaje que Jesús quiere en esta hora decirte, a ti que estás en esta hora escuchando este video. Hay un mensaje que Jesús quiere enseñarte. Y el mensaje es, arrepiéntanse o perecerán. Y esto lo dice Jesús en Lucas capítulo 13 en 2 ocasiones. Todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es lo que dice Lucas 13:3. Y nuevamente en Lucas 13:5, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es crucial, mis queridos hermanos, arrepentirnos. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de mis pecados, de mi desobediencia, de mi actitud para con Dios. Arrepentirme de mi indiferencia hacia lo espiritual. Arrepentirme de amar a todas las cosas menos al único Dios verdadero. El coronavirus, esta pandemia, es un llamado para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas para con Cristo. Y pasando esta contingencia, ¿sabes cuál será la necesidad de la humanidad? Seguirá siendo la necesidad de arrepentirse. Jesús termina, o más bien Jesús quiere ilustrar esta enseñanza a las personas. Y en el capítulo 13 de Lucas, versículos del 6 al 9, Jesús les va a contar una parábola de la higuera estéril. Jesús quiere dejarles una última enseñanza respecto a la necesidad de arrepentimiento. Y Él les va a enseñar, o nos va a enseñar más bien, que hay consecuencias de aquellos que no se arrepienten. Hay consecuencias graves de aquellos que no se arrepienten. Y es lo que Lucas, capítulo 13, del 6 al 9, nos dice, la parábola de la higuera estéril. El dueño llega a la viña, ve a esta higuera que ya tiene tiempo para dar fruto, y ¿qué crees? No ha dado frutos. Y el dueño dice, esta higuera tiene que ser cortada y tiene que ser quemada. Y ahí el siervo de la viña le dice, un año más, démosle una oportunidad a esta higuera, un año más, y después de un año usted puede regresar, y si no ha dado frutos, será cortada y quemada. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo?
es que estos hombres tenían la necesidad de arrepentirse, lejos de estar viendo y juzgando si las personas sufrían por pecadores. Ellos tenían que ponerse a cuentas porque ellos estaban sentenciados, tenían que arrepentirse urgentemente. De lo contrario, ellos sufrirían no solamente este tipo de muertes, sino la ira justa de Dios. La falta de arrepentimiento, mis queridos hermanos, trae como consecuencias algo peor que una pandemia, que es la ira de un Dios justo. Este tiempo, no veamos las circunstancias como simples espectadores, a ver cómo Dios está tratando con la humanidad. No se ponga como un juez sobre los demás, si esos chinos merecen el castigo, si esos países que están sufriendo merecen. No se ponga como juez. Permita que Dios te muestre aquello que tu corazón necesita ser transformado. No veamos solo la tragedia humana como un castigo para otros, sino como un llamado para nosotros. Leí ayer por la noche que el mundo no será el mismo en muchos sentidos después de esta pandemia. En los próximos meses, en los próximos años, el mundo no será el mismo. Yo quiero decirte, tu corazón no debe ser el mismo después de esta pandemia. Si había apatía, si había desinterés, si había desobediencia, el Señor nos está llamando en estos tiempos a arrepentirnos. Y no hay otra tragedia más grande que pueda llevarte al arrepentimiento que el suceso que pasó en la cruz del Calvario. Ese es el sufrimiento más grande que un ser humano puede sufrir, y lo sufrió Jesús en nuestro lugar. No tiene que venir otra pandemia para mostrarte tu necesidad de arrepentimiento. Al ver a Jesús crucificado, al ver a Jesús padeciendo ese sufrimiento que tú y yo merecíamos, tiene que llevarnos al arrepentimiento. Porque si no es el Calvario, si no es la cruz de Jesús que te lleva al arrepentimiento, nada, ni una pandemia tocará tu corazón y moverá tu corazón. Solamente el sacrificio de Jesús. Ahí Jesús sufrió la calamidad que nos correspondía. Ahora, si creemos en Cristo Jesús, las tragedias no son el fin. No son el fin. Porque sabemos que la muerte ha sido vencida por Cristo. En Cristo no vemos más las tragedias, no vemos más la calamidad, no vemos más la enfermedad, la muerte como un castigo como cristianos. Sino que por medio de Cristo ahora nuestra esperanza está en la salvación de Jesús. Y todo esto que podamos estar atravesando, sabemos que todo nos ayudará a bien. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10 dice la Escritura: porque no nos ha puesto Dios para ira. Qué hermosa promesa. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¡Qué promesa! No nos dejó o no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Así es que su decisión en esta tarde puede ser crucial. Si usted cree en Jesucristo, si usted vuelve su corazón a Jesucristo, a partir de este momento, no le digo que dejará de padecer adversidades. Sin embargo, le digo algo: su corazón tendrá una esperanza y una manera de interpretar cada suceso de nuestra vida bajo la victoria y bajo la esperanza de que Jesucristo nos ha dado la salvación. Mis queridos hermanos, un llamado a arrepentimiento, y que podamos en esta hora tomar la decisión de arrepentirnos. Usted sabe en qué aspectos de su vida necesita arrepentirse. ¿Por qué no le pedimos al Señor que toque nuestro corazón, que nos transforme y que podamos
realmente arrepentirnos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea en tu hogar con todos los tuyos. Amén.